Hola mentes curiosas, bienvenidos a Sendero, un podcast que está dirigido principalmente a aquellas personas que desean aprender, por el solo hecho de aprender. Y vamos a hablar de todo un poco, no hay un tema en específico, aunque sí debo de reconocer que este espacio lo estoy abriendo principalmente para mis estudiantes y para sus familias, para mis amigos y todas aquellas personas con las que tengo cierto contacto, que a veces es una relación laboral, que a veces es una relación de compañerismo de ruta, que son personas de la iglesia que conozco en la iglesia, que son personas que conozco en la calle. Este espacio es para todos aquellos que tienen gusto por el aprendizaje de manera general. Pero, como les decía hace un momento, principalmente va a estar dirigido a mis estudiantes, con los que muchas veces las clases no nos son suficientes para poder indagar un poquito más allá, para poder satisfacer esa curiosidad que yo tantas veces les digo que deben de alimentar. Y es que cuando yo era estudiante, me gustaba mucho charlar con mis profesores, me gustaba, quería saber más acerca de sus vidas y muchas veces no se daba la oportunidad y me sigue pasando ahora ya en mi faceta como profesor, que a veces me gustaría detenerme un poco más a charlar con mis estudiantes. Y es que creo que una de las personas que más influye en la vida de todo, bueno, de las personas, es el profesor, es el papel del profesor. Cuando estamos en la escuela pasamos a veces más tiempo dentro de la escuela que en nuestras mismas casas. Entonces, los profesores somos personas muy importantes en la vida de los demás y creo que es importante que a través de nuestras experiencias podamos también compartir un poco de aprendizaje. Y es que justamente este es el punto. A partir de las experiencias yo he aprendido muchas más cosas, creo, que lo que he visto en los libros. Digo, de ciertas cosas, ¿verdad? No es como que me pueda poner a aprender matemáticas complejas en mi día a día. Realmente cuando vivimos nuestro día a día utilizamos matemáticas muy simples, pero las cuestiones a veces que tienen que ver más con la administración, con el sentido común, pues las aprendemos, como dicen por ahí, en la calle, andando ya sobre la marcha. Y bueno, para todas las personas que quieran aprender, es este espacio. Y en este primer episodio les quiero contar un poco acerca de mí, de cómo llegué a dedicarme a la docencia. Y les voy a hacer algunas confesiones, porque es necesario que sepan algunas cosas sobre su servidor, con el que constantemente tienen contacto y al que le confían muchas veces su trayectoria escolar. Entonces, me voy a remontar, dado que es un podcast, me voy a remontar, pónganse cómodos, tráiganse su cafecito, sus palomitas, su botanita. Yo soy mucho de cacahuates y de café, dicen que no es tan buena combinación, pero a mí me encanta el café y me encantan los cacahuates. Entonces, pónganse cómodos porque nos vamos a aventar aquí un buen rato platicando. Y bueno, eh, todo todo se remonta a la época en que yo estaba en la secundaria, cuando en aquel entonces nos empezaban a hacer preguntas en la escuela sobre qué carrera queríamos elegir una vez que estuviéramos en la universidad. Creo que ahora es un poco diferente porque tengo muchos estudiantes que están en la secundaria y no saben qué va a hacer de sus vidas. Tengo alumnos que están en el bachillerato y no saben qué va a hacer de sus vidas. Antes nos hacían elegir tomar ese tipo de decisiones desde mucho antes. La verdad es que creo que hoy en día es mucho más complicado porque existen muchas profesiones para las cuales no hay una carrera, todavía no hay estudios universitarios y todos hemos visto este avance que hemos tenido a nivel social y tecnológico y económico en los últimos años. Entonces, en aquellos entonces nos pedían en la secundaria que hiciéramos un par de cosas, que eligiéramos nuestra firma, de la cual yo me arrepiento de haber hecho esa firma, y de elegir una carrera. En ese entonces a mí me gustaban dos materias, las matemáticas y la física. Y yo decía, voy a ser físico-matemático. Tenía interés por aprender un poco más de matemáticas, pero desafortunadamente mis profesores no me ayudaron nunca en encaminarme o enseñarme más. Digo, no le echo la culpa a ellos, sino más bien al sistema y a las circunstancias, aunque tampoco me estoy quejando del todo, porque más adelante les platicaré que en realidad todo esto tuvo que ver con lo que hago ahora y me dio un empujón a lo que me dedico. Entonces, en aquel entonces yo decía que iba a ser físico-matemático,
pero bueno, que quería ser físico-matemático, porque eran las únicas dos materias que me gustaban. Sin embargo, todo el mundo me decía, te vas a morir de hambre, no lo intentes o vas a terminar siendo maestro. Esta parte me duele un poco porque de alguna manera me metieron en la cabeza la idea de que ser maestro era algo malo, de que las personas deberían de aspirar a algo más que a dedicarse a la docencia. Y entonces, de ahí en adelante dije, no, yo no puedo ser maestro, yo tengo que ser algo más. Empecé a investigar algunas carreras que tuvieran que ver con las matemáticas y en ese entonces me gustaba la arquitectura. Porque me gustaba hacer dibujos geométricos, me gustaban hacer cálculos y yo pensaba que era una muy buena carrera, además de que yo veía a los arquitectos como los jefes de la obra. Siempre, no sé por qué, pero yo percibía así a los arquitectos. Yo pensaba que estaba el arquitecto que mandaba a los ingenieros y que los ingenieros mandaban a los albañiles y yo decía, yo quiero ser el jefe. Entonces se me metió la idea de que iba a ser arquitecto. Pasó el tiempo, entré a la prepa, por cierto, estudié en Prepa 6 en la Ciudad de México, y el último año que estuve en la prepa, pues me topé con pared, porque justo ahí va la primera confesión, reprobé una de mis materias favoritas. En el último año, ya para pasar a la universidad, reprobé física y me tuve que quedar un año más estudiando en el bachillerato por una sola materia. Cuando pasa esto, a mí me generó un conflicto mental muy grande porque yo había estado acostumbrado que las matemáticas y la física no me representaban ningún problema. Y entonces, cuando veo que no paso el examen de el extraordinario de física, pues sí, me puse triste y me replanteé toda la vida. Dije, tal vez esto de las matemáticas no es lo mío, la arquitectura no es lo mío. Me cambié de área, me fui a área 3 y quería estudiar contabilidad. Afortunadamente teníamos la carrera técnica de contabilidad en la prepa y como yo iba a tener mucho tiempo libre, pues decidí meterme a estudiar la carrera técnica de contabilidad, que además duraba un año. Me metí mientras cursaba algunas otras materias que tenía que llevar por el cambio de área, que tenían que ver más con el aspecto social, y entonces me di cuenta que la contabilidad no era lo mío. Se me hacía relativamente fácil, pero creo que dentro de mí algo quería un reto mayor. Y entonces empecé a buscar, empecé a tener contacto con mis amigos que ya estaban en la carrera, que casi todos habían pasado a la universidad, solamente unos cuantos nos habíamos quedado en el bachillerato, entonces empecé a platicar con ellos y me empezaron a contar acerca de la experiencia de la Facultad de Ciencias, donde tenía amigos que estaban estudiando actuaría, ciencias de la computación y ninguno era matemático. Algunos biólogos, entonces, por lo que me contaban de cómo era la experiencia dentro del aula de matemáticas, pues yo dije, esa es mi carrera, tengo que ir para allá. Debo de confesar que lo hice mucho más en parte por ego, porque yo estaba acostumbrado a ser el bueno de las matemáticas, el bueno de mis compañeros de matemáticas, y en ese entonces ya acostumbraba a explicarles algunos de los temas que se nos presentaban durante las clases a mis amigos. No, normalmente para mí era relativamente sencillo las evaluaciones de matemáticas. Yo sufría horrible con historia, con civismo, con las materias un poco más sociales, esas como me costaban trabajo. Y bueno, pasó el tiempo, apliqué el examen para entrar a la Universidad de Matemáticas, que en ese entonces ni siquiera pedían tantos aciertos. Me quedo, yo tenía el pase directo para entrar a la universidad y aún así, pues, entré por el examen porque no nos pedían tantos aciertos. Entró a la carrera de matemáticas y vuelvo a topar con pared. Porque desde la primera clase, en el primer semestre, llevamos 4 materias nada más. Y desde la primera clase me di cuenta de que no iba a ser cosa fácil. Por primera vez en mi vida no entendía nada de lo que estaban diciendo en el salón. Pero claro, el orgullo, yo no podía mostrar esa debilidad de que no entendía, ni reconocer que no entendía. Entonces yo hacía como que sí entendía. Y pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses, llegó la primera evaluación, saqué cero, mi primer cero en matemáticas de toda la vida. Y la verdad es que no tenía idea de lo que estaba pasando.
por más que yo trataba de entender, no sabía qué hacer. Pedí ayuda con algunos profesores que conocía, profesores que no eran matemáticos, y desafortunadamente pues no me pudieron apoyar. Sus conocimientos eran diferentes, las matemáticas que ellos conocían eran diferentes. Pasó el tiempo, reprobé el primer semestre, me volví a inscribir, porque aparte nos dieron una charla en la que nos decían que había un alto índice de reprobatorios. Entonces, muchos de los que estábamos entrando a esa facultad no íbamos a pasar de los primeros 2 semestres. Y yo dije, por mi orgullo, tengo que lograrlo. Me aferré a que tenía que pasar. Al siguiente semestre me apliqué con solo una materia. Me empezaron a gustar las geometrías. Me di cuenta que me gustaban las geometrías. Y las demás materias me costaban trabajo. Pasó el tiempo, pasaron los meses, pasaron los semestres. Creo que fue como en el segundo semestre cuando de repente alguien dijo, eh, con mucha humildad, alzó la mano y dijo, profesor, no tengo idea de lo que está diciendo. Y luego alguien más dijo, yo tampoco, pero no solo en esta materia, sino en todas las materias. No tengo idea de lo que me están contando, de lo que me están diciendo. Y entonces fue un día muy bonito porque muchos de los que estábamos ahí no teníamos idea de lo que estábamos haciendo, no entendíamos las matemáticas de la universidad y ninguno de nosotros tenía la humildad de reconocerlo. Solo unos cuantos compañeros que eran muy buenos realmente entendían de qué se trataba o de los que estaban recursando las materias. Y bueno, a partir de ahí pude hacer círculos de estudio con otros amigos. Empezamos a estudiar, empezamos a apoyarnos, pedimos ayuda a otros compañeros y fue cuando empezamos a entender un poco las matemáticas. Así que pasó el tiempo, empecé a aprobar algunas materias, pero esto me generó un desfase en mi currículum, porque llevaba materias del primer semestre, del segundo semestre, del tercer semestre, fue todo un relajo. Y vamos a hacer una pausa aquí con la universidad, porque mientras yo estaba estudiando la carrera, mi papá me contó acerca de que su jefe había acondicionado unas instalaciones en las que pretendía abrir una escuela de cursos, cursos en general, de regularización, apoyo a escuelas, y tenía una escuela ya montada. Entonces requerían un profesor de matemáticas. Y entonces yo alcé la mano y fui a solicitar trabajo. Era un señor que yo ya conocía porque afortunadamente el que era jefe de mi papá en ese entonces me daba empleo cada vez que había vacaciones. Desde que yo tenía como 14, 15 años, le pedí oportunidad de trabajar en mis vacaciones y entonces pues fui, ya me conocía, me contrató y este proyecto duró como unos 2, 3 meses tal vez. Pasó el tiempo, decidieron cerrar la escuela, no tenían como la suficiente experiencia para llevar este negocio. Y yo, muy aventurado, a mis 20 años aproximadamente, le, le fui a tocar puertas al señor, a esta persona que era jefe de mi papá, y le dije, yo me quiero hacer cargo, dame la oportunidad de hacerme cargo, creo que yo lo puedo levantar. Y entonces me dio la oportunidad, me dijo que sí. Entonces empecé con este proyecto. Diseñamos cursos para acreditar bachilleratos, secundarias. Principalmente era ese el objetivo, poder brindar asesoría para acreditación de niveles educativos. Entonces empezamos a hacer algunos volantes. En ese entonces los pegábamos en los postes, no existían las redes sociales todavía. Eh, y pues fuimos poste por poste pegando volantes, repartiendo volantes en las escuelas. Y afortunadamente había personas interesadas, pero ahí topé con pared por no sé qué vez llevo, creo que la tercera. Porque cuando llegaban las personas a pedir informes a las instalaciones, que estaban muy bonitas, por cierto, pues se daban cuenta de que solo había una persona trabajando, que era yo. Era el profesor de matemáticas, era el director, era el intendente, era el recepcionista, era el de publicidad, era todo. Y pues era un chavo de 20 años que realmente no tenía tanta experiencia en muchas cosas. Me hacían preguntas y me veían un poco dudoso. Eh, por cierto, algo que me caracterizaba y probablemente
yo sigo diciendo que todavía, es que siempre he sido una persona muy introvertida. Entonces me daba mucha pena hablar, tener contacto con las personas. Y cuando los clientes llegaban a pedir informes, pues creo que se decepcionaban mucho acerca de mi persona. Y bueno, les voy a compartir más adelante por qué llegué a esa conclusión, por qué me di cuenta que era así. Pero preguntaban y se iban, preguntaban, se iban y no teníamos clientes. Los únicos clientes que llegué a tener eran los hijos del jefe de mi papá y sus compañeros de escuela. Ahí empecé a darles algunas clases privadas únicamente, uno a uno y nada más. Bueno, se terminó cerrando ese negocio. Pasó el tiempo, este, tuve muchos otros trabajos intermedios. De repente un amigo eh, nos dio la oportunidad de en su casa hacer cursos y entonces volví por el segundo intento. Abrimos ahí, pusimos unas mesas, un pizarrón, que no teníamos dinero para comprar un pizarrón, entonces lo que hice fue forrar una cartulina con mica y la pegamos a la pared. Y tenemos unas sillas y ahí empecé a dar clases con algunos conocidos y esos conocidos me empezaron a recomendar. El problema es que esta casa pues estaba en una especie de condominio y no podíamos poner publicidad. Entonces las personas no tenían facilidad para poder llegar con nosotros. En ese entonces empezaba Facebook a sonar, bueno, yo abrí mi cuenta de Facebook por aquella época, pero todavía no teníamos idea de cómo utilizar el marketing digital ni hacer publicidad en redes sociales. Entonces, igual duró unos cuantos meses tal vez el proyecto y terminamos cerrando el proyecto. Volví a trabajar de otras cosas, ya desistí de las clases. Por cierto, yo seguía con la idea de que yo no quería ser profesor. En realidad lo estaba haciendo porque vi que había una oportunidad de negocio. Lo que sí quería hacer desde niño era empresario, porque yo veía que los empresarios ganaban mucho dinero y yo quería una vida cómoda. Entonces, yo pensaba que estudiando algo relacionado a las matemáticas iba a lograr mi objetivo. Pasó el tiempo, seguí en la carrera, me metí a otros trabajos, estuve trabajando en una cafetería ahí en Metro Copilco, esto es para la Ciudad de México, que está a un costado de Ciudad Universitaria, y, y luego, pues, conforme pasó el tiempo y yo seguía en la universidad, empecé a tener unos horarios cada vez más complicados, donde tenía que ir en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, a las clases, y tenía como unos horarios bien extraños donde solo tenía unas cuantas horas libre y yo necesitaba dinero. Entonces, de repente un amigo me contó que otro de sus amigos tenía una escuela y que estaba solicitando profesores. Entonces, fui a pedir trabajo. Es una escuela en la que estuve trabajando por muchos años y a la que le debo mucho de lo que hoy en día sé acerca de la educación, de la enseñanza. Ahí creo que me formé yo como profesor y además me di cuenta de mi vocación como docente. Eh, Realmente fue cuando me empezó a gustar la parte dinámica de las clases, el poder tener contacto con los estudiantes, platicar con ellos. Yo siempre digo, me divierto mucho en mis clases, para mí es muy divertido, para mí es como no haber salido de la escuela. Y probablemente muchos van a decir que soy un inmaduro, que soy una persona, un niñote que no ha crecido. No lo sé, yo solo sé que me gusta divertirme y que disfruto mucho de mi trabajo y que me di cuenta de eso en ese entonces. Y además me di cuenta de que había muchas cosas que no sabía de la educación básica, de las matemáticas, y empecé a aprenderlas gracias a que tenía que dar clases de ello. Pasó el tiempo, pasaron muchos años, ahí tuve contacto con un tipo de educación diferente porque cuando llegué no teníamos pizarrones. Bueno, sí teníamos pizarrones, pero no los usábamos tanto porque utilizábamos pantallas para proyectar toda la información que teníamos en nuestras iPads. Ahí me di cuenta de que la educación estaba cambiando. Además, para mí fue un choque brutal, me cambió el paradigma de toda la educación, porque yo estaba acostumbrado a que siempre traía mi mochilota con muchos libros y cargando mil cosas, y cuando empecé a ver que podía en un iPad tener muchos libros, mucho material disponible con mucha facilidad, pues me entró el gusto por querer usar la tecnología para la educación. Entonces,
Incluso en aquella época fundamos una escuela, una empresa de tecnología donde estábamos desarrollando aplicaciones móviles para la enseñanza de las matemáticas. Me salí de esa empresa también y más o menos cuando llegó la pandemia, también terminé saliendo de esta escuela. Fue a raíz de la pandemia que terminé eh, pues cambiando de trabajo. Pasó el tiempo, llegó la pandemia, me salí de trabajar y empecé con mis proyectos personales. Me di cuenta de que la educación estaba cambiando por completo y quise hacer algo diferente. Empecé a buscar la idea, hacer realidad la idea de que la educación se podía personalizar. Entonces, empecé a ofrecer cursos de matemáticas principalmente. Algunos me buscaban todavía para dar cursos, para tomar cursos de ingreso al bachillerato. Eh, y bueno, ahí fue cuando me di cuenta también de que las personas no me tomaban tan en serio cuando tenía 20, porque esto que les estoy contando, lo de la pandemia, ya fue en mis 30. Y cuando las personas se entrevistaban conmigo, cuando platicaban conmigo, pues ya me tomaban muy en serio. Ya sabían, se daban cuenta, mejor dicho, que yo sabía de lo que estaba hablando, que yo les podía contestar sus dudas y que pues todos esos años que llevaba dando clase de alguna manera me habían formado y pues también es cierto que muchos de mis estudiantes llegaron, bueno, han llegado por mera recomendación. Eh, y bueno, pasó el tiempo, busqué crear este proyecto al que llamé Octante. De hecho, muchas personas me han conocido como Octante. Algunos me han confesado que me tienen en sus contactos como Octante, porque yo utilizaba el número como número de empresa y tenía ese nombre ahí. Y la idea era hacer una página web para brindar cursos digitales personalizados. Estuvimos trabajando durante un tiempo junto con otros amigos desarrollando este proyecto, desarrollando este sitio web, pero hace algunos años, cuando apareció ChatGPT, pues todo se vino abajo, porque ChatGPT hacía muchas de las cosas que yo buscaba hacer, que era preguntarle y que te respondiera sin la necesidad de estar esperando a un profesor, que te pusiera ejercicios, que te los revisara. Y entonces cuando apareció ChatGPT, la verdad es que dije, no, no tiene caso que continuemos con esto y cancelamos el proyecto. Hablé con mis socios y les dije cada quien por su lado, busquen cómo eh, generar ingreso para ustedes y que siga la amistad y nosotros pues simplemente abandonaremos este proyecto. Eh, Después me di cuenta que había algunas instituciones ya haciendo lo que yo pensaba hacer con la educación digital. Y eso todavía me desanimó más porque pues son instituciones que tenían muchos más recursos que yo y pues simplemente decidí dejarlo por la paz. Por esas fechas también entré a trabajar a Lumière. Lumière es una escuela cristiana en la que damos asesoría a personas, a comunidad homeschooler que hace escuela en casa. Y pues me empecé a involucrar cada vez más y me he sentido muy, muy a gusto en esta institución. He conocido muchas personas de muchas partes de la República. Ha sido toda una experiencia muy bonita. Y, y esto nos ha llevado también a poder entender las inteligencias artificiales y otros recursos que tenemos a disposición de una manera diferente. Y a través de lo que he tenido como experiencia en Lumière, de las necesidades que hemos visto, pues actualmente estamos desarrollando lo que hemos denominado el Aula 31, que es un proyecto en el que vamos a ofrecer cursos buscando nuevamente esa personalización de la educación y son cursos digitales en los que además vamos a buscar también desarrollarnos en otras áreas, no solamente la parte académica, no solamente la parte de la educación básica, queremos desarrollar cursos de todo tipo. Sé que ya hay muchas escuelas de este tipo, ustedes pueden entrar a Doméstica, Platzi, a Coursera y encontrar cursos de todo. La verdad es que la web está plagada de cursos y pueden preguntarle muchas cosas a las IAs, algo que yo recomiendo y la verdad que es que me alegra bastante cuando mis estudiantes se ponen a estudiar con las IAs, pero creo que la educación todavía requiere
mucha orientación. Los estudiantes todavía necesitan que les digan qué estudiar, qué no estudiar, porque hay tanta información y cada vez hay más información que a veces no todo lo que encontramos en la web es lo que necesitamos. Así que es por eso que hemos decidido seguir con este proyecto. En este 2026 espero que lo podamos terminar de desarrollar y estarán escuchando noticias sobre esto. Entonces, quería compartirles esta trayectoria que he tenido desde mis inicios en la secundaria, cuando me decían, no estudies físico-matemáticas porque vas a terminar de maestro, vas a ser un fracasado siendo un maestro. Y cuando entré a la universidad, por cierto, también me decían, los matemáticos o son buenos o no son buenos. Si son buenos, terminan o en la investigación o ocupando altos cargos en las empresas importantes. Y si no son buenos, terminan de maestros. Entonces, nuevamente me decían que el ser profesor era algo malo, hasta que pues me rendí y me di cuenta de que dar clases me gusta, de que es algo que disfruto muchísimo. Y luego me comparo con otras personas que veo que tienen unos superpuestos y unos trabajos impresionantes, pero que viven con muchísimo estrés y que no pueden disfrutar de las bondades de la vida de este planeta. Como profesor me gusta mucho que tengo vacaciones, que tengo puentes, que tengo mucho tiempo para poder hacer las cosas que me gustan. Y bueno, de eso les voy a hablar un poco más adelante en otro episodio, porque hay otros proyectos que he desarrollado y que algunos de ellos los voy a trabajar también en este 2026. Les voy adelantando, mi intención es, aunque me gusta ser maestro, me gusta dedicarme a la docencia, mis planes son empezar a deslindarme un poco de estas obligaciones y dedicarme a otras cosas que también me gustan. Pero poco a poco lo vamos a ir haciendo, vamos a mantener todavía un tiempo dando clases. Y como les decía, quería contarles un poco de mi experiencia. Por cierto, para aquellos que me están escuchando, luego me han hecho preguntas acerca de eh, mis estudios. No terminé la carrera de matemáticas. Estando a la mitad de la carrera, empecé a dar clases, desarrollamos las aplicaciones para enseñar matemáticas, puse en pausa mis estudios. Cuando quise regresar ya no lo podía hacer porque ya había olvidado muchas cosas, ya no tenía la misma pericia que tenía cuando era más joven, ya no tenía además el tiempo para hacerlo. Y esto me convenció de que no necesariamente la universidad te garantiza un éxito, no es tan necesario ya. Ahora, no digo que no estudien una carrera universitaria, es súper bueno, te da muchísimas este, herramientas y además facilidades para poderte desenvolver en el mundo económico y te asegura de cierto modo que puedas aspirar a mejores empleos, pero no es totalmente necesario, ya no es indispensable una carrera universitaria. Esa es mi perspectiva que he tenido. Creo que soy una persona que no sabe estar quieta y todo el tiempo está creando, está innovando, está reinventándose. Entonces, por eso es que también me gusta mucho el estilo de vida que llevo actualmente, que me permite hacer muchas cosas. No tengo un horario tan fijo, no tengo tantas restricciones en las cosas que hago, entonces eso me hace disfrutar mucho más de la vida y, y, y es parte de lo que quiero compartir. Entonces, así llegué a la docencia, así es como me he desenvuelto en diferentes proyectos y así es como llegamos a este punto con Aula 31, del que van a saber mucho más durante este 2026 y otros proyectos de los que les digo, les voy a hablar. Entonces, en este primer episodio quería que me conocieran. Por cierto, yo soy Uriel Maher. La verdad es que Maher no es mi apellido, mis apellidos son Martínez Hernández, pero me gusta mucho recordar a mi papá y a mi mamá, a los dos. Entonces, pensando en lo que las redes te inculcan sobre tener un nombre apropiado para la marca personal, pues decidí ponerme Uriel Maher en honor a mis dos apellidos, Martínez Hernández, pero es más fácil de pronunciar además, y eso de estar diciendo los dos apellidos constantemente, pues como que se me hace un poco aburrido. Entonces, yo soy Uriel Maher, esto es Sendero, bienvenidos,
Gracias por estar aquí conmigo y me despido recordándoles como cada vez que siempre hay algo que aprender. Nos vemos en la próxima. Bye.